buenos días. Con el gusto de saludarles nuevamente desde la Universidad Potosina y en este espacio tan importante para la universidad que es Diálogos con el Rector. Quiero agradecer la presencia el día de hoy de un gran amigo, compañero de muchas andanzas aquí en San Luis Potosí, al licenciado Eduardo Casís Chevaile, presidente de Coparmex en San Luis Potosí, a quien le agradezco su presencia. Lalo, ¿cómo estás? Arturo, muy bien, muchas gracias. Te agradezco la invitación y bueno, un saludo a la comunidad aquí de la Universidad Potosina, que da mucho gusto participar en tu proyecto. Muchas gracias, Lalo, por el tiempo y por este espacio para poder platicar contigo, conocerte un poquito el trabajo que realizas tú como presidente de Coparmex en San Luis Potosí y pues todos los proyectos que traes tú como líder de este organismo empresarial tan importante para nuestra localidad. Quisiera empezar por ahí, por preguntarte qué hace el presidente de Coparmex en San Luis Potosí generalmente, a qué se dedica, cuáles son sus funciones, qué actividades tiene que realizar estando al frente de este organismo. Mira, primeramente es importante que la gente sepa que la Coparmex es un sindicato patronal, es la Confederación de los Patrones de la República Mexicana. Y nuestra función básicamente es coadyuvar con las autoridades para que en el orden de nuestra actividad empresarial se desarrolle con más facilidad, que de alguna manera tengamos esa conexión entre el sector gobierno y el sector privado. Por otro lado, también es importante que nosotros tengamos un nexo, una conectividad con todas las otras cámaras empresariales, porque a final de cuentas el organismo, si fuera necesario, de defensa jurídica, pues es el sindicato. Entonces, bajo algún esquema de acuerdo con los otros organismos, todos participamos, todos negociamos, pero cuando hay que llegar a la necesidad de un amparo, hay que llegar a recurrir a algún tribunal, hay que recurrir a algún ordenamiento judicial. Bueno, pues en este caso Coparmex actúa de manera directa y lo que buscamos es pretendemos siempre estabilizar nuestra actividad patronal, generar desarrollo, buscar equidad entre las autoridades y el sector privado. Esa es nuestra actividad preponderante. Muy bien, muy interesante, Eduardo. Fíjate que yo no sé cómo, desde que tomaste posesión ya como presidente, ¿cómo se ha encontrado al sector empresarial de San Luis Potosí, de la localidad? ¿Cómo es? ¿Es dinámico? ¿Es pujante? ¿Está desacelerado? ¿Tú cómo lo consideras? ¿Cómo lo has visto últimamente? Bueno, yo creo que en todos lados siempre existe un poquito de todo. Tenemos empresarios que son altamente productivos, con una visión de futuro. Hoy tenemos que ubicar que nuestras empresas tienen que trasladarse a un ámbito que sea de amplia competitividad, de amplísima productividad. Hoy estos temas son parte del diccionario universal. Hoy en este mundo, si no hablamos de estos términos, difícilmente vamos a poder sobrevivir. Hace unos años, hace unos 40 años, 30 años, nuestros mercados de actividad económica eran totalmente locales y en el mayor de los casos regionales. Nosotros sabíamos que con un comercio que estaba instalado aquí en el centro de la ciudad, pues le vendíamos a muchos municipios. Poco a poco nos vamos dando cuenta que el mercado se empieza a ampliar, empieza a crecer la competencia. Nos damos cuenta que las marcas que comercializamos y las que maneja este país son totalmente mexicanas. Y por allá en el año de 1985 México se ve obligado a participar de lo que es el GATT, lo que es el primer mercado internacional, donde tiene que abrir las puertas de México a la entrada de productos extranjeros y empezar a comercializarlos. En ese momento nos damos cuenta que México no tiene los niveles suficientes para competir contra esos productos. Quiere decir que empiezan a entrar productos de mejor calidad a más bajo precio. Y entonces viene una revolución dentro del sector empresarial mexicano, viene una actualización, viene una modernización y con esto empieza a hacer una nueva reclasificación de la actividad empresarial. Posteriormente viene lo que es el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá en los años 90 y nos damos cuenta que esto empieza a generar otro cambio muy drástico, muy drástico. Nos damos cuenta que tenemos que ser ampliamente competitivos. Si nos ubicamos hoy en el 2012, nos damos cuenta que la zona industrial de San Luis Potosí, incluso el comercio del centro, está lleno de productos de cualquier lugar del mundo,
estamos fabricándole a muchos países del mundo, somos maquiladores de unos productos, estamos desarrollando otros y bueno, de alguna manera nos damos cuenta que este mundo globalizado realmente ya tenemos que participar de él, pero tenemos que participar en el ámbito competitivo. Tenemos que ser como empresa, hoy existen unos certificados que tenemos que ubicar como empresa socialmente responsable, económicamente y ecológicamente responsable. Antes era suficiente ganar. Con ganar lográbamos muchas cosas. No importaba si causábamos daños al ambiente, no era importante a veces buscar el equilibrio de los diferentes sectores sociales o socioeconómicos de este país. Hoy nos damos cuenta que no es suficiente ganar. Hay que pensar en nuestra comunidad, tenemos que pensar en nuestro entorno, tenemos que cuidar mucho nuestro medio ambiente. Entonces hoy el sector empresarial tiene que evolucionar hacia allá. Y regresando al origen de la pregunta, ¿cómo está el sector en San Luis? Bueno, hay quienes hoy hacen procesos altamente productivos, basados en procesos ecológicos, certificados en calidad. Y sin embargo nos encontramos del otro lado con una actividad empresarial demasiado arcaica, con gente muy poco capacitada, donde todavía su personal lo ven como parte del activo, como si fuera el inventario o el mobiliario de la empresa. Hoy tenemos que ubicar que el personal, el elemento humano, es la parte más fundamental de una empresa. Hoy los activos, el mobiliario, no tiene sentido, no tiene valor. El valor se lo dan las personas que participan en la empresa. Entonces hoy quien no involucra a su equipo, lo capacita, lo prepara y además lo proyecta, porque todos queremos que el que empezó en el puesto chiquito vaya creciendo, de tal manera que el día de mañana podamos delegar funciones completas, departamentos completos, y si queremos trascender a nivel mundial, en alguna de las circunstancias la empresa completa quedará en manos de alguno de ellos. Entonces ese es al futuro al que queremos emigrar. Excelente. Eduardo, y en este tenor de ideas, ¿qué tanto participa la academia? ¿Qué tanta estamos involucradas las instituciones de educación superior? ¿Hay una alianza entre el sector productivo empresarial y las universidades de la localidad? Sé que Coparmex hace un esfuerzo importante en este sentido. ¿Qué tan real es esta participación desde tu punto de vista? Bueno, en este caso Coparmex cuenta con una comisión de educación que hoy por hoy aglutina la mayor cantidad de instituciones académicas en el estado. Bajo este esquema lo que se busca efectivamente es que si dentro de la empresa tenemos que calificar a nuestro personal, cualificarlo, tenemos que capacitar, cada día tiene que ser mejor, tenemos dos opciones. O desarrollamos departamentos internos altamente calificados y profesionales, o nos unimos a la academia que ya los tiene. Hoy la academia los ha desarrollado, los ha perfeccionado. Hoy hay una gran cantidad de egresados que cada año se integran a los sectores productivos. Y para nosotros lo importante es que cuando sale un aspirante a un empleo, no se tarde en encontrarlo, no batalle para encontrarlo. Entonces, para nosotros lo ideal es vincular la necesidad de la empresa con la capacidad del egresado y de alguna manera retroalimentar con la academia para que cuando hay algún plan de estudio que requiera un poquito de especialidad en alguna área o bien se están abordando temas que no son trascendentes dentro del ámbito empresarial, se puedan hacer esas correcciones en estos programas de estudio para que los egresados, una vez que ya están preparados, vayan a hacer sus prácticas a estas empresas y que una vez que se titulen prácticamente se incorporen a la planta laboral. Lo que buscamos es que ya no haya ese proceso en el que salen y están empezando a ver en dónde van a dejar un currículum, sino que de manera automática se integren a la planta productiva. Excelente, yo creo que ese es uno de los retos que tenemos, tanto las instituciones de educación como el sector productivo, de lograr precisamente que los jóvenes puedan irse incorporando desde que son estudiantes, desde que realizan las estadías, desde que realizan sus prácticas profesionales, pues vayan conociendo el entorno real de lo que es una empresa, de lo que es el trabajo profesional y que no solamente sea teórico, ¿verdad? En ese sentido me imagino que también Coparmex, a través de todas sus empresas,
pues busca esta afiliación y que los jóvenes puedan tener ese acercamiento con las empresas para que tengan las estadías, tengan las prácticas profesionales. Me imagino que se está trabajando también en este sentido. Desde luego, Arturo, y algo que es muy importante y un consejo que no deben de dejar pasar los estudiantes. Muchos para sus estadías, para su servicio social, se valían de las amistades, se valían de amigos para que les firmaran su servicio social y poder eludirlo, terminar y titularse sin haber pasado por este proyecto de servicio social. Sin embargo, no importa que logren el título, es una tristeza que hayan desperdiciado esa gran oportunidad de llevar a cabo sus estadías dentro de alguna empresa, porque seguramente la universidad tiene ya un convenio con algunas empresas o con los organismos empresariales para que puedan ir haciendo sus estadías. No importa que logren el título, cuando busquen un empleo, primero van a tener que tocar la puerta de una empresa que nunca han visto, que no conocen, y que esa empresa también los desconoce. Les van a preguntar por experiencia, y su experiencia, ahí sí no van a poder decir que estuvieron en una empresa haciendo un trabajo que nunca hicieron. Entonces, en ese momento se van a dar cuenta que perdieron la gran oportunidad. Lo que se busca es que la empresa en la que hicieron su servicio social, que llevaron sus estadías, sea la más interesada en que se incorporen. Es decir, ahora sí, ya no tengo que tocar la puerta. A esa empresa tengo tiempo entrando, me conocen, los conozco, saben mi capacidad, yo mi experiencia la logré con ellos, he venido desarrollando proyectos con ellos, ya no me van a preguntar si tengo experiencia o no, puesto que la he desarrollado ahí mismo. Y, por supuesto, lo primero que me dicen, cuando te titules, aquí está tu escritorio, aquí está tu espacio, ya eres parte de la empresa, ya te necesitamos. ¿Por qué? Porque no nada más traes los conocimientos académicos, además, todo ese proceso del aprendizaje que es caro en una empresa, que se trata de que la gente se incorpore a un puesto y lo desempeñe bien, lo han venido haciendo día con día con esas prácticas, con esas estadías. En el momento que se incorporan oficialmente a la empresa, son personas ya capacitadas, ya calificadas y que desde el primer día van a dar resultados para esa empresa. Así es. Fíjate, Eduardo, que las estadísticas por ahí, ya de algunos años hacia atrás y en la actualidad, nos vienen diciendo que del 98% de jóvenes, de niños que terminan la primaria, su educación básica, solo el 67% termina la educación media básica, es decir, la secundaria, y solamente el 46% termina la educación media superior, para que al finalizar solamente el 13% termine la educación superior. Y de ese 13% tendríamos que ver cuántos realmente se titulan, cuántos logran el título profesional y la cédula, que ese es el reto que tiene la educación, ¿verdad? De este lado. Pero mi pregunta sería un poquito, viendo estas estadísticas que ya son pues muy repetitivas año con año, de ese porcentaje de alumnos que se van quedando en el camino y que no llegan a obtener su licenciatura, yo me preguntaría, ¿cuántos jóvenes de estos están emprendiendo? Están llamados a ser empresarios. Ese 13% debería ser quien está generando empleos, debería ser los jóvenes que están llamados a que sean los empresarios y generadores de empleos. ¿Tú qué opinas de esto, Lalo? Bueno, primero, efectivamente, nuestros números es que al final los titulados acaban siendo aproximadamente un 9%, es muy pobre la cantidad, es decir, 9 salen con un título profesional, lo que habla de un porcentaje muy pequeñito. Sin embargo, este país hoy, y es una invitación a todos los que tienen espíritu emprendedor, trae un déficit de 2 millones de empresas. Hoy se requiere que en este país, aunque se vea que ya está saturado los sectores, que de esta actividad ya está llena, no, señores, hay 2 millones de oportunidades, pero para crear un negocio, para crear una empresa. Una empresa se crea con una persona, tampoco no se requiere de un grupo de 100 personas, no, este es el resultado de años de haber trabajado desde que arrancó en el concepto una sola persona o dos personas, se integran
y posteriormente van desarrollando su actividad. Hoy nos damos cuenta que empresas como Hewlett Packard, empresas como Apple, nacieron de 2 personas y en un cobertijo, ahí en una cocherita, ahí arrancaron. Son proyectos que fueron netamente caseros, con muchas ganas de 2 personas. Así se arrancan las grandes empresas. Hoy son transnacionales, son de las empresas más grandes del mundo. Bueno, arrancaron siendo 2 personas con visión y con muchas ganas. No, esto es lo que queremos, que se invite a la gente para que participen. Hoy, adicionalmente a la academia, existen proyectos de incubación de empresas. Hoy está la Secretaría de Economía, a través de instituciones académicas en la mayoría de los casos, creando este programa de incubación. Lo que buscamos es gente con iniciativa, con inventiva. Hoy tenemos que entender que en este mundo, cuando queremos vivir, es desarrollando un trabajo ordinario. Sobrevivir es buscar un empleo y quedarnos estancados eternamente ahí. Pero quien aspire a ser la persona más rica del mundo, que hoy tristemente le damos demasiado valor al dinero, pero quien aspire a tener la empresa más grande de este mundo tiene que integrar una palabra que se llama innovación. Hoy tenemos que crear valor a lo que ya existe. Es decir, quien quiere seguir fabricando el mismo vaso que se ha hecho durante los últimos 50 años y seguramente seguirá existiendo durante los próximos 100, pues va a tener que estar peleando por un centavo de dólar entre lo que vale en China y lo que vale en México, puesto aquí, más los fletes, más aranceles, más cuotas compensatorias y demás. Y no va a salir de lo mismo. Pero quien logre que ese vaso, de manera adicional, mantenga la temperatura, o bien sea ergonómico y no se resbale a las personas, o bien que les permita que de estar tibios en frío o de frío se tibie, quien logre un valor agregado a esos productos, son gentes que en la medida que tengan la cultura de desarrollar ese invento, patentarlo y esto se empiece a comercializar, a lo mejor mañana nos vamos a dar cuenta que ese vaso que de tibio pasó a frío o de frío pasó a tibio, se van a dar cuenta que hay miles de millones en el mundo. Y por cada vaso que se vendió, ese innovador, ese empresario, inventor, se va a ganar a lo mejor un centavo de dólar, medio dólar, y entonces en esos miles de millones nos vamos a dar cuenta que tenemos gente que trascendió, que logró los grandes niveles. Es decir, yo invito a toda la gente a que eche a jalar su imaginación, que empiecen a buscar qué es lo que nos hace falta, qué nos ayuda a hacer una vida más cómoda, más fácil, más alegre, más feliz. Cómo agregarle a los productos de consumo ordinario ese valor agregado. Bajo ese esquema está lleno de oportunidades. Este mundo les va a recompensar el haber hecho un esfuerzo y pensar que algo se podía hacer mejor. Entonces, es más importante las ideas, la innovación, la creatividad, que el propio recurso económico, ¿no? Yo creo que las ideas las podemos capitalizar, las podemos traducir ya en un proyecto real, que a veces el pretexto es no tengo el dinero para echar a andar el proyecto, para echar a andar esta empresa, pero si tenemos la idea y si tenemos la creatividad y tenemos la energía para hacerlo, seguramente vamos a tener éxito profesional, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que tener muy en claro los universitarios, me incluyo porque yo también soy universitario, pero yo creo que lo más importante es pensar que sí es factible hacer una empresa, no es necesario tener una gran cantidad de dinero para echar a andar un proyecto, sino que es más valioso las ideas, ¿no? Desde luego, yo creo que hoy lo importante es desarrollar la idea. Si no se tiene capital, yo quiero que recordemos que hay un ejemplo, que son los multicinemas. Tenemos que ubicar que una empresa como Cinemex no era más que un concepto hecho en una carpeta, que se le presentó a diferentes grupos de inversionistas. Se presentó una vez, fracasó, se presentó otra vez, fracasó, se presentó, hasta que alguien dijo, nosotros sí. Es decir, el capital llegó por medio de un tercero, pero lo que era importante era esa carpeta, el contenido de esa carpeta. Hoy existen varios proyectos importantes. Está mal decirlo porque a veces hablar en inglés no es muy favorable, pero hay programas a nivel mundial que se llaman Shark Tank, el tanque de los tiburones.
otro que es el Dragon's Den, la guarida de los dragones, y aquí está arrancando un proyecto del Tecnológico de Monterrey que se llama el Rocket Pitch, que es decir, vamos a crear un proyecto detonador donde hay un grupo de empresarios inversionistas, donde hay un grupo de jóvenes que viene a presentar proyectos, y cuando el inversionista cree que ese producto es interesante para él, en ese momento él aporta el capital para crear la empresa, para desarrollarla y para incluso impulsarla con fines internacionales. Entonces, aquí lo más importante es que echemos a jalar la imaginación, que no nos conformemos con estar siempre trabajando en el mismo espacio. Es decir, si mi empleo es llegar siempre a un escritorio y llenar siempre 5 formas, firmarlas y entregarlas, si eso lo voy a hacer hoy y dentro de 5 años, dentro de 10 años, pues me voy a retirar a mi edad adulta mayor y tristemente siempre voy a tener un sueldo equivalente a lo que recibí desde el primer día. Si yo tengo la visión de tratar de progresar dentro de la empresa y le hago aportaciones donde yo detecte que puedo generarle ahorros, puedo generarle oportunidades de desarrollo, de desempeño a la empresa y me puedo incorporar a aquellas gentes que pueden impulsar esa decisión, seguramente voy a escalar nuevos espacios. Si veo que tengo la capacidad de ofrecerle el servicio a la empresa desde una empresa adicional, lo que hoy llamamos el outsourcing, para muchas empresas es preferible subcontratar un despacho de profesionales al servicio de la empresa que tener el departamento propio. Bajo ese esquema, yo mañana puedo convertirme en un emprendedor, en un empresario independiente, dueño de mi propia empresa, dándole el mismo servicio que le daba a la empresa cuando yo era su trabajador, cuando era su empleado. Pero mañana a lo mejor se lo doy a esa empresa y se lo empiezo a dar a otras 10. Y empiezo a crear un polo de desarrollo y empiezo a invitar amigos a mi empresa. Y mañana puedo hacer un gran buffet y pudiera ser un detonador de estas 2 millones de empresas que requiere México para poder dar empleo de calidad a tanto mexicano que hoy requiere una oportunidad. Pues muy interesante todo esto que nos has platicado el día de hoy, Eduardo. Te agradecemos de verdad muchísimo este tiempo y esta forma de ver la vida y las empresas, que estás muy involucrado obviamente en este proceso. Y quisiera yo cerrar esta entrevista con algunas preguntas de bote pronto. Son preguntas donde yo digo una palabra y tú dices otra, lo primero que se te venga a la mente. Sí, cómo no. Son 10, 15 preguntitas rápidas. La primera es animal. Amor. Color. Brillante. Escritor. Ilusión. Libro. Educación. Película. Recreación. Actor. Visión. Deporte. Descarga física. Líder. Número 1. Canción. Amor. Número. Tristemente, la ubicación de un mexicano en este país. Familia. Núcleo. México. Patria. San Luis Potosí. Orgullo. ¿Alguna frase célebre o algún mensaje que quieras compartirnos a la comunidad educativa aquí de la Universidad Potosina? Sí, cómo no. Yo creo que aquí puede haber muchas frases importantes, pero hay una que vale la pena. Ha sido muchos años una crítica dicen que si el hábito hace al monje, que si no. Hay una frase que yo digo que para ser hay que parecer. Tenemos que intentar acercarnos a lo que queremos proyectar. Mientras no lo estemos asumiendo y no nos pongamos en ese rol, difícilmente vamos a lograr las cosas. Entonces, yo los invito, para hacer hay que parecer, hay que acercarnos a nuestros proyectos. Los proyectos están ahí, están circulando todos los días en un área de oportunidad. Hay gente que se estira y los toma, hay gente que sigue esperando que lleguen. No, hay que acercarse, hay que ser lo más parecido a eso, porque algún día ahí estaremos nosotros también. Excelente, pues nuevamente muchísimas gracias, Eduardo, y esta es tu casa. Queremos invitarte a que también nos acompañes próximamente a más eventos. Tenemos inclusive también algo que tiene que ver con la emprendeduría de aquí de la universidad, de los alumnos que están emprendiendo negocios,
y ojalá puedas venirnos a dar tu voto de confianza y que nos platiques un poco de cómo ves estos proyectos que los alumnos están realizando. Arturo, te agradezco con muchísimo gusto, darlo como un compromiso de mi parte, y nuevamente felicito por tus instalaciones, por la vocación que están teniendo. Se ve un trabajo hecho con muchas ganas, con mucha dignidad, con mucho respeto para la comunidad aquí de la Universidad Potosina. Verdaderamente es una oportunidad de estar en este espacio, y felicito a todos los que participan de este proyecto. Muchas gracias y esa es tu casa. Gracias.